Muy buenas noches para todos nuestros amados hermanos y aquellas personas que hoy se están contactando con nosotros, tal vez por primera vez. Este es un espacio de palabra y oración creado por la Iglesia Discípulos de Cristo de Colombia, con su sede en el barrio Lucero, aquí en Bogotá. El día de hoy comenzaremos una nueva serie llamada Doctrina de la Palabra de Dios, serie que estaremos intercalando con el estudio que ha venido dando nuestro hermano Miguel, llamado Viviendo en el Poder del Evangelio. Hablaremos hoy de la doctrina de la palabra y especialmente trataremos el asunto sobre la autoridad de la Biblia, y para esto contaremos con el pastor Guillermo, quien estará desarrollando algunas inquietudes al respecto. Antes quisiera, mis amados hermanos, que por favor hiciéramos una oración rogando a nuestro Dios su sabiduría y su bendición para este momento especial. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre eterno, por tu gran misericordia, la misericordia que el día de hoy hemos visto, Señor. Hemos sido testigos de tu gran bondad, hemos sido testigos de tu misericordia, Señor, y hemos experimentado tu gracia, hemos experimentado el día de hoy ese amor maravilloso, esa gracia preciosa que has tenido con nosotros. Te damos gracias por este momento, Señor, que nos permites compartir con la audiencia que hoy está pendiente, Señor, de este momento de oración y de aprender de tu palabra, Señor. Gracias por cada persona, por cada hermano que se ha contactado con nosotros, Señor, para poder orar, reconociendo la grandeza de tu nombre, Señor, y su necesidad de ese Dios poderoso para su vida. Gracias, Señor, por cada persona que hoy se ha conectado, que está escuchando este momento. Rogamos, Señor, por tu infinita gracia, el poder entender, Señor, los principios de tu palabra, Señor, y reconocer la gran necesidad que tiene nuestro corazón, Señor, de ti, la gran necesidad del ser humano, Señor, de ese Dios precioso, de ese Dios creador. Gracias, Señor amado, por este momento y por todas aquellas cosas que vamos a aprender en esta noche. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Bien, para comenzar, quisiera hacerle una pregunta a nuestro pastor. Pastor, ¿cuántas personas cree usted que comprenden bien este tema, este asunto? Muy bien, muy buenas noches para todos. De verdad nos... sí, muy buenas noches para todos. Qué gusto poder compartir con ustedes este momento para tratar este importante asunto. Bien, primero que todo quisiera comenzar diciendo que para esta serie vamos a estar basándonos en un texto sobre doctrina que escribiera el profesor y escritor Wayne Grudem. Y respondiendo a la pregunta, digamos que no todas, lamentablemente para el ser humano, ya que muchas personas no toman en cuenta lo que dice la Biblia, y por ende sus vidas son contrarias a lo que en ella se encuentra. Es decir, sus vidas no son moldeadas y ajustadas por la palabra. Por otra parte, hay quienes se cuentan nominalmente entre los cristianos, pero que están desplazando la autoridad de las Escrituras por distintas cosas. Ejemplo, hay personas para quienes su autoridad es lo que diga un líder. Y no estamos diciendo que no haya que someternos a los líderes, pero que la autoridad de estos no puede estar por encima de la palabra de Dios. Hay personas para quienes su autoridad es una institución, o quizás algunos se basan en una supuesta revelación, etcétera, etcétera. Pero también podemos hablar en el caso de muchos creyentes que, ellos no tienen inconveniente para reconocer la autoridad de la Biblia sobre sus vidas. Claro está, habría que mirar el grado de madurez de estos creyentes y que puedan entender más exactamente en qué sentido afirma la Biblia que ella es nuestra autoridad. Bueno, pastor, pero ¿qué es exactamente la autoridad de la Biblia? Bien, es importante abordar de una vez una definición para que sepamos hacia dónde nos estamos conduciendo el día de hoy. La autoridad de la Biblia
parte del mismo hecho de que todas las palabras de la Biblia, valga la redundancia, son las palabras de Dios, el creador y soberano de toda la creación, y que por ende no creer o desobedecerlas es oponernos a lo que Dios dice, y así lo encontramos afirmado en la misma Biblia. Por ejemplo, el libro de los Salmos en el capítulo 11, sé que hay muchos pasajes de la Biblia para leer y citar, pero por ejemplo el libro de los Salmos en el capítulo 11, en el versículo 4, dice de la siguiente manera, y creo que nos puede ayudar para entender acerca de la autoridad de la Biblia siendo la misma palabra de Dios. Dice, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Nótese que aquí habla acerca de Jehová, el Señor, y menciona que Él está en su trono, mostrándonos así acerca de la autoridad del gobierno, del reinado supremo de nuestro Dios, como máxima autoridad. Bueno, pastor, seguramente alguien se estará preguntando, ¿cómo sabemos que las palabras de la Biblia son esas palabras de Dios para nosotros obedecerlas? ¿Qué nos puede decir de esto? Es importante la pregunta porque nos da lugar para demostrar que las palabras de la Biblia son palabras de Dios. Pero en primer lugar, es importante que se haga una correcta interpretación y aplicación del mensaje de la Biblia para saber qué es lo que Dios demanda y qué es lo que debemos obedecer. Por otra parte, dando respuesta puntual al cómo sabemos que las palabras de la Biblia son las palabras de Dios, podemos acudir al mismo contenido de la Biblia, lo que algunos llaman la evidencia interna. Y allí vamos a encontrar abundantes pruebas. Pero sin embargo, para precisar en la respuesta, sería decir que la misma Biblia afirma que su contenido es la palabra de Dios. Y cuidado, no estamos afirmando que la Biblia contiene las palabras de Dios, sino que todas las palabras son palabra de Dios, de acuerdo a lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Bueno, pastor, ¿qué más podemos decir sobre estas afirmaciones? Que la misma Biblia da testimonio de que es la palabra de Dios. Bueno, como evidencia de lo que la misma Biblia dice, encontramos frases como así dice el Señor o vino a mí palabra de Jehová. Creo que Sí. El creyente común que lee su Biblia todos los días se ha encontrado con esta clase de expresiones. Pues bien, estas y otras expresiones dan testimonio del contenido de la Biblia como fuente de la palabra de Dios, o como depósito más bien de la palabra de Dios. Quisiera a propósito mencionar algo que escribe nuestro hermano Wine, donde dice que la expresión así dice el Señor puede ser identificada con la expresión que se usaba en los días del Antiguo Testamento, y la frase es así dice el Rey. Esa frase se usaba en esos días. Nuestro hermano Wine comenta que esto lo usaban para transmitir los edictos o mandatos del rey, los cuales no podían ser desobedecidos o tenidos en tela de juicio, en duda. Asimismo, cuando encontramos la frase así dice el Señor, entendemos que lo que allí los profetas están afirmando es que ellos eran mensajeros del Rey soberano, eran mensajeros de Dios mismo, y que sus palabras son las palabras autoritativas de Dios. Bueno, pastor, pero si alguien dijera que hay partes de la Biblia donde no se usa explícitamente expresiones como así dice el Señor, ¿significa que estas páginas no son la palabra de Dios? Bien, el mensaje de la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, y luego miraremos lo que dice el Nuevo Testamento, es de que aunque no aparezca en cada capítulo
la expresión mencionada, así dice el Señor. Sin embargo, todo el Antiguo Testamento da testimonio de que sus palabras son las palabras de Dios. Y un ejemplo de esto es el cumplimiento de las palabras que se hablaban en nombre de Dios. Puedo remitir en esta oportunidad a dos pasajes de la Biblia. Por ejemplo, encontramos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 15, 18 al 20. Deuteronomio 15, verso 18 al 20, dice de la siguiente manera para que lo tengamos allí presente como una referencia. Deuteronomio capítulo 15, versículo 18, permítame, yo miro bien la cita, porque creo que tengo alguna situación allí que se me está presentando, creo que no coloqué la cita como era. Es Deuteronomio capítulo, por favor, 18, no es 15, sino el capítulo 18, en los versículos 18 al 20, dice de la siguiente manera, para seguir dando respuesta a la pregunta. Dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Muy bien, observamos en este pasaje que se nos muestra acerca de que las palabras que hablaban los profetas eran las palabras de Dios. Ellos hablaban en nombre de Dios, y las palabras, por ende, que ellos hablaban eran las palabras de Dios mismo. Pero si el profeta hablaba y lo que él hablaba no se cumplía, entonces significaba que no eran las palabras de Dios, que esas palabras no procedían de Dios, y por ende ese profeta era entonces tenido como un profeta mentiroso. Ahora bien, también encontramos otros pasajes. Este solamente lo voy a mencionar para que alguien lo pueda estudiar en su casa, para que quienes nos están siguiendo lo puedan estudiar en su casa. Y aparece allí en Jeremías capítulo 23, los versos 16 al 22. Esto para dar respuesta entonces a la pregunta de que todas las Escrituras son palabra de Dios, y que de esto da testimonio abundantemente el Antiguo Testamento de una manera consistente. Así no siempre encontremos la expresión "así dice el Señor". Bueno, pastor, eso en cuanto al testimonio que el Antiguo Testamento da. Pero, ¿qué decir del Nuevo Testamento? ¿También encontramos de pronto evidencia de que las palabras de la Biblia son la palabra de Dios? Sí, así es. En el Nuevo Testamento también encontramos abundante evidencia, primero, de todo el Antiguo Testamento, que todo el Antiguo Testamento es la palabra de Dios, pero también que el Nuevo Testamento son las palabras de Dios. Es decir, me explico. Tanto en el Nuevo Testamento, allí vamos a encontrar la afirmación de que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios, como también la afirmación de que el mismo Nuevo Testamento es la palabra de Dios. Bueno, ¿usted nos podría mostrar por la misma Biblia esto? Por supuesto, o por lo menos eso espero. Mire, cuando en el Nuevo Testamento encontramos alusión al término Escrituras, allí primeramente hará referencia al Antiguo Testamento como las palabras de Dios. Repito eso. Cuando en el Nuevo Testamento se hace referencia al término Escrituras, generalmente ese término está haciendo referencia a las Escrituras del Antiguo Testamento. Ejemplo, en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, dice allí.
Y también en segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16, también allí aparece el término escrituras y harán referencia muy específicamente al Antiguo Testamento. Quiero explicar un poquito el término escritura que aparece allí en segunda de Timoteo. Quiero invitarle más bien para que vaya a segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 15 al 17. Allí vamos a encontrar algo que es importante que nosotros estudiemos y tengamos presente. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 15 al 17, aunque este es un pasaje muy conocido, pero vale la pena que lo revisemos. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien, el término que aparece aquí en estos versículos que hemos leído, si usted se detiene y mira en el versículo 15 aparece Sagradas Escrituras, pero en el versículo 16 aparece el término Escritura. Pues bien, el término Escrituras que aparece allí, o Sagradas Escrituras también, era usado ese término en aquellos días para referirse a los escritos del Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, cada vez que se hacía referencia a las Sagradas Escrituras, con esto se está usando un término que era muy usado en aquellos días como escritos sagrados y que hacía referencia a los escritos del Antiguo Testamento. De acuerdo, pastor. Bueno, para ir terminando, ¿qué dice el Nuevo Testamento acerca de que la Biblia es la palabra de Dios? Bueno, el Nuevo Testamento también afirma inequívocamente ser la palabra de Dios. Y podemos mirar 2 o 3 textos para esto. Ejemplo, el pasaje de segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. También encontramos algo en la segunda carta de Pedro en el capítulo 1, verso 20 al 21, y en la segunda carta de Pedro también en el capítulo 3, verso 15 al 16. Pero me gustaría que lo miráramos cada uno de estos versículos, Por ejemplo, si miramos segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17, allí veíamos ya hace un segundo atrás que aparece el término escritura. 2 veces se repite el término escritura. Pues muy bien, podemos decir que el término escritura se usa para hablar de los textos sagrados o inspirados por Dios, lo cual aplica tanto para los textos del Antiguo Testamento como para todo lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Es decir, se refiere a que toda la Biblia es la palabra de Dios. Espero que sea clara esa primera explicación. Es decir, que el término escrituras habla de escrituras sagradas, de escrituras inspiradas, y que hablando en ese sentido, que cada vez que se utiliza el término escritura, era un término técnico para referirse a palabra inspirada por Dios, si se hace referencia con esta cita escrituras en segunda de Timoteo capítulo 3, 15 al 17, pues también eso aplica a los textos del Nuevo Testamento, los cuales son inspirados por Dios. Ahora bien, cuando miramos lo que dice segunda de Pedro capítulo 1, verso 20 al verso 21, también allí encontramos algo interesante. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 20 al verso 21. Dice de la siguiente manera. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bien, ¿qué encontramos aquí? Aquí nos dice que la Biblia fue escrita desde luego por hombres. Desde luego, este pasaje de segunda de Pedro,
capítulo 1, verso 20 al verso 21, nos dice, primero que todo, que la Biblia fue escrita por hombres, lo cual no podemos negar. ¿Sí? No podemos decir que la Biblia nos cayó en un paracaídas. Pero también estos textos nos dicen que esos hombres no escribieron lo que a ellos se les ocurrió, sino que fueron capacitados y guiados para poner por escrito las palabras de Dios. Ahora bien, les invito para que miremos el último pasaje citado, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 16, es decir, avance un capítulo y leamos los versículos 15 al 16. Y dice de la siguiente manera: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Muy bien, es muy importante esta cita, porque en esta cita notamos que Pedro usa de esta referencia, y aquí está citando unos textos escritos por el apóstol Pablo. Pedro ve una coincidencia entre los temas que él está tratando con la iglesia y lo que ya ha escrito el apóstol Pablo, ¿sí? Otro apóstol. Y hace referencia a los textos escritos por Pablo y los llama escritura. Recuerde que anteriormente dijimos que este término escritura es un término técnico, un término especial usado para referirse a escritos sagrados. Entonces, ¿qué significa eso? Que si Pedro se refirió a los escritos de Pablo con el término escrituras, significa que se está reconociendo los escritos de Pablo, sus epístolas, ¿sí? También como inspiradas, como palabra de Dios, que las palabras que había escrito Pablo en el Nuevo Testamento están al mismo nivel también de todas las otras escrituras. Bueno, pastor, me surge una pregunta aquí. ¿Eran conscientes los autores del Nuevo Testamento de que sus escritos eran la palabra de Dios? Muy interesante esta pregunta para ir cerrando. Sí, incluso ya con la cita de Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 15 al 16 que leímos hace un momento, no solo encontramos que Pedro estaba consciente de los escritos de Pablo, sino del reconocimiento en que se les tenía desde el inicio. Y para confirmar si los mismos autores eran conocedores de que sus palabras eran las palabras de Dios, podríamos citar algunas partes de la Biblia. Por ejemplo, en Primera de Corintios, en el capítulo 14, en el verso 37, allí podemos leer lo siguiente. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 37, dice de la siguiente manera. Dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Oiga bien lo que dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Es decir, el autor de este pasaje era consciente de que sus palabras eran las palabras de Dios. Y podríamos también tomar un texto más en 1 de Corintios, en el capítulo 7, en el verso 25. 1 de Corintios, capítulo 7, versículo 25. Dice también allí la palabra de Dios. 1 de Corintios 7, 25. Y quiero confirmar que sea esto
lo que realmente quería citar. Bien, creo que es un poco más abajo. eh, Al final, en el versículo 40, dice aquí el apóstol. Es el verso 25, efectivamente, sí, es lo correcto. Entonces, 1 Corintios 7:25 dice de la siguiente manera, dice, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Oiga bien, aquí encontramos que Pablo está hablando acerca de el matrimonio. Está hablando acerca del matrimonio, algunos problemas y algunas soluciones que encontramos en este capítulo 7. Y Pablo, a la pregunta que se le está haciendo sobre asuntos de matrimonio, él está diciendo, no tengo mandamiento del Señor. ¿A qué se está refiriendo Pablo allí con la expresión? Bueno, si estudiamos todo el capítulo, nos daremos cuenta que Pablo está diciendo en sus palabras es que él no puede citar aquí ninguna palabra que haya hablado el Señor Jesús al respecto del tema que él está tocando acá, ¿sí? Que él no puede citar ninguna palabra como tal que nuestro Señor Jesucristo hubiese enseñado sobre el asunto que él está tocando acá. Pero que él da el parecer, y sabemos que ese parecer no era una opinión humana suelta, sino era la palabra de Dios. Porque luego sigue diciendo, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Y esto lo podemos confirmar por lo que dice en el versículo 40, cuando dice, pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Yo tengo el Espíritu de Dios. Efectivamente, el Espíritu de Dios fue el que obró en los escritores de la Biblia para que lo que se escribiera, como ya lo vimos allá en las cartas de Pedro, para que lo que se escribiera no fuera palabra de hombre, sino palabra de Dios. Y Pablo aquí está reconociendo, es consciente que el Espíritu de Dios está obrando en él y que es el Espíritu Santo el que le está moviendo para escribir lo que se escribió y que tenemos hoy en las Escrituras. Bueno, pastor, muy interesante este tema. ¿Qué palabras finales les podemos dejar a nuestros hermanos y amigos? Muy bien, bueno, primero que todo dejarles una invitación para la próxima semana en la que seguiremos tratando de este importante asunto de la palabra de Dios. La próxima semana seguiremos desarrollando mucho más acerca de la doctrina de la palabra de Dios. Y quisiera finalizar con esto. Nadie puede decir que reconoce la autoridad de la Biblia si su vida no está siendo dirigida por la palabra de Dios. Pero otra cosa más, amado hermano y amigo que nos estás escuchando en esta oportunidad, cuidémonos de menospreciar las instrucciones que se nos dan por la palabra de Dios, porque sencillamente las estamos escuchando de hombres, pues son las palabras de Dios y menospreciarlas o quebrantarlas es menospreciar al Señor. Amén. ¿Sí? Es decir, hay muchos que de repente están menospreciando lo que dice la persona que Dios ha levantado para proclamar, para predicar la palabra, para enseñar, para instruir, no con base en sus pensamientos o razones, sino con base en la palabra de Dios. Pero muchos menosprecian esa palabra que escuchan y al hacerlo, pues no están menospreciando a un hombre, están menospreciando es al mismo Dios de la palabra. Bien, pastor, vamos a estar orando también por algunas peticiones que han sido manifestadas a través de nuestros hermanos. Hoy oraremos por unas
Si usted en este momento se acuerda de alguna otra petición, las estaremos haciendo llegar para orar en el transcurso de la semana. Pero aquí tenemos algunas oraciones que quisiera ahorita el pastor nos ayudara a orar. Vamos a orar por la hermana Vicenta Barón. Ella pide oración por la salud de su mami. También está pidiendo oración por la hermana Rosalvina, que tiene un hijo, por la salud de su hijo, que está muy enfermo. La hermana Magdalena Gómez también ha manifestado su petición. Vamos a orar por Leonardo Moyano, por la mamá de Angélica Rubiano, ¿verdad? Ella nos pide por ellos. Oremos por la hermana Mercedes Castañeda, que ella nos dice que pide oración por su yerno, por sus compañeros. Entonces vamos a tener también esta petición. Vamos a orar por la hermana Griselda. Ella pide que oremos por su salud. La hermana Isabel Rodríguez también dice que oremos. Tiene unos inquilinos. Ha sido complicada la situación. Ustedes saben por la situación que está viviendo nuestro país. Ella ahora pide oración para que ellos puedan pues cancelarle. Esos inquilinos han sido muy difíciles. Y también pide oración nuestra hermana Isabel Rodríguez por la familia. Son las peticiones así que tenemos en esta hora. Si usted tiene una petición también, vamos a orar por ella, por aquellos hermanos que de pronto no alcanzaron a colocar la petición, pero vamos a hacerlo, amados hermanos, con un corazón muy dispuesto para el Señor, que sabemos que Él escucha nuestra oración, y para eso voy a pedirle al pastor que nos esté guiando en este momento de oración. Claro que sí, invito entonces para que sigamos en esa comunión con el Señor y con la misma reverencia con la cual estudiamos la palabra, con el mismo agrado, también podamos entonces dirigirnos al Dios de la palabra para orar por nuestros Amén. hermanos. Sí. Acompáñenme y oremos juntos al Señor. Amén. Soberano Dios y Padre bueno, en esta oportunidad estamos delante de tu presencia. Te damos gracias, te damos adoración y exaltación a ti, a tu nombre. Damos gracias, Señor, por tu palabra, Dios, que ha sido compartida en esta oportunidad, Señor, rogando que esa palabra, Señor, sea sembrada en los corazones y germinando y dando fruto para la gloria tuya, Señor amado. Pero también, bendito Señor, queremos en esta oportunidad, como parte del cuerpo de Cristo, orar por nuestros hermanos, oh Dios del cielo, sabiendo, Señor amado, Dios, que nuestras oraciones, Señor amado, son agradables delante de ti, Padre bueno. Señor maravilloso Dios, por eso en esta oportunidad estamos orando a favor de la mamá de nuestra hermana Vicenta, Señor. Dios de gloria, tú conoces su salud, cómo se encuentra, Señor amado. Padre Santo, Dios de gloria, mira, Señor, sus dolencias, sus quebrantos de salud, Padre Santo. Nosotros leemos en las Escrituras que tú tienes el poder, Señor amado, para sanar, que tienes el poder sobre toda enfermedad, Señor. Tú eres el soberano, nuestro Dios. Padre Santo, pero también leemos en las Escrituras, Señor amado, que debemos orar es conforme a tu voluntad y que hay cosas que suceden, Señor, para que las obras tuyas sean manifiestas, Señor de gloria. Así que nosotros en este momento oramos por la salud de nuestra hermana, Señor, nuestra hermana Flor, y pedimos y suplicamos, Señor, tu bendición sobre ella, tu bondad, Señor amado, tu fortaleza sobre ella, Padre, y sea hecho conforme a tu voluntad en su vida, Señor. Nosotros sabemos que en los momentos de aflicción encontramos paz y gozo, Señor amado, y fortaleza, Señor, y sustento solamente en ti, Padre bueno. También en esta oportunidad, Señor maravilloso, estamos presentando, Dios, al hijo de nuestra hermana Rosalvina, Señor amado. Colocamos allí la salud de Danilo, Padre Santo. Dios, Señor, Dios, te pedimos por él, Padre, que sea tu mano extendida, Señor, para sanarle, pero no solamente para sanarle, sino también para salvarle, Dios de gloria. Oh, Padre Santo, que a este hombre le sea dada la fe, Señor amado, para creer, Dios de gloria. Padre Santo, y que por las llagas de nuestro Señor Jesucristo
Padre, sea perdonado, sea hecho acepto delante de ti, y también toda enfermedad, Señor amado, que haya sobre su cuerpo, Dios de gloria, y que tú conoces, Padre, sea Dios nuestro obrando sobre su vida conforme a tu misericordia, y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo nosotros presentamos a nuestra hermana Rosalvina y a su hijo, Padre eterno. Pero también oramos por la salud de Leonardo Moyano, Señor. Padre, Dios del cielo, tú sabes la verdadera condición de él. Tú sabes cómo se encuentra, en qué condición se encuentra realmente su vida, Señor. Su parte espiritual, su parte física, Señor. Nosotros sabemos, Señor del cielo, que tú nos restauras no solamente espiritualmente, sino también físicamente, Señor amado, Dios de gloria. Por eso en este momento suplicamos, Señor, por la salud de Leonardo, Señor, Dios del cielo, y pedimos, Señor, para él, Padre Santo, que tu misericordia sea extendida y conforme a tu propósito, Señor amado, en Cristo, que tengas para él, sea, Señor amado, ministrando su vida y obrando en él, Padre eterno, Dios de gloria, y que en esta situación en la cual él se encuentra, Señor amado, pueda hallar ese oportuno socorro en ti, Padre Santo, pueda hallar en ti esa fortaleza, Padre Santo, Dios del cielo. Te lo imploramos y te encomendamos a Leonardo en tus preciosas manos, bendito Señor. También oramos por la mamá de Angélica Rubiano, Señor amado. Padre Santo, también tú conoces la necesidad que hay en ella, Señor. Quizás sea su salud, Padre Santo. Tú lo sabes todo, Señor. Tú conoces la situación, la dificultad, Señor. Padre, el padecimiento que pueda estar teniendo, Señor amado, la mami de Angélica, Señor. Pero nosotros, Padre Santo, ¿a quién iremos sino a ti, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos, Señor? Padre, si nuestro socorro viene es de aquel que creó los cielos y la tierra, Señor. No acudimos a nadie diferente que a ti. Nuestra confianza está en aquel Dios que se ha revelado y que se ha manifestado, Padre, y en quien podemos confiar y sabemos que es digno de nuestra confianza, para pedirte, Señor, por aquella mami, Señor, que tu gracia, que tu misericordia, que tu favor sea extendido sobre ella, Padre Santo. También lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, estamos colocando también al yerno de nuestra hermana Mercedes, Padre Santo, Dios de gloria. También le estamos colocando, Señor, y te pedimos, Dios, por él, Padre Santo, que seas tú guardándole, Señor, que seas tú guardándole, Padre Santo, y protegiéndole, Señor, Padre Santo, porque tú sabes quién es Él, Señor, y tú sabes lo que Él necesita en este momento, Señor. Padre soberano y bendito, Señor. Padre, rogamos y suplicamos, Señor, Dios del cielo, que lo que Él necesita, Señor. Padre, ¿cuántos de nosotros podemos decir que hemos necesitado abogado y que tú has sido ese abogado para nosotros, Señor? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, Señor amado, que hemos estado enfermos y tú has sido ese médico para nosotros, Señor? ¿Cuántos de nosotros podemos decir que hemos tenido problemas, que hemos tenido dificultades, que hemos necesitado consejo y tú has sido nuestro consejero, Señor? Ahora también te pedimos, te suplicamos que lo que necesita, Señor, el yerno de nuestra hermana Mercedes y también sus compañeros que están con él, Padre, en este momento tú seas para él, Señor de gloria, conforme a tu palabra, lo que leemos allí también en el Salmo, Señor, que tú guardas nuestra salida, nuestra entrada, Señor, que tú eres nuestra sombra a la mano derecha, Señor amado, que tú, Señor amado, estás con nosotros cuando salimos, Señor, y cuando entramos, Señor amado, tú estás con nosotros afuera como estás también en la misma casa, Señor.
Señor, Padre eterno, Dios de gloria. Y podemos decir entonces que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estarás con nosotros, Padre. Oh Señor amado, así que te suplicamos por él, para que seas tú, Señor, en tu misericordia, Señor, obrando para la vida de César, Dios de gloria, de manera especial te lo pedimos. También suplicamos por la salud de nuestra hermana Griselda, Señor, Padre Santo, Padre soberano, Dios de gloria. Señor, nuestra hermana ha enfermado, Dios de gloria. Aquella hija que tú amas, Señor, está enferma, Dios de gloria. Nosotros acudimos a ti, Padre eterno, porque tú le conoces, Padre Santo, porque tú eres, Señor, quien estás con nosotros en todo momento, Señor de gloria. Oh Padre Santo, y también nosotros, Señor, rogamos por aquellos hermanos en sus momentos de alegría, pero también en los momentos de tristeza, de dolor, de dificultad, de enfermedad, Señor amado. Y en esta oportunidad colocamos a nuestra hermana delante de ti, Señor amado, y suplicamos, Señor, tu gracia, tu oportuno socorro para ella, Señor, que pueda recobrar fuerzas, que pueda, Señor amado, recibir en este momento ese socorro, esa ayuda tuya, Padre Santo, Dios de gloria. Mira, Señor, su salud, Padre Santo, en este momento está delante de ti, Padre Celestial, y nosotros oramos con la iglesia, Señor, y acudimos a ti, Padre Santo, para pedir gracia para nuestra hermana, pero sobre todo para pedir que se haga conforme a tu voluntad, Señor, en su salud, en su vida, Padre. Gracias te damos, Dios del cielo. Bendecimos tu nombre también, Señor amado, en esta oportunidad. Queremos mencionar delante de ti, queremos pedir delante de ti, Señor, también por nuestra hermana Isabel, por la petición que ella está presentando, que da a conocer, Padre Santo, Dios de gloria. Gracias primero que todo por colocar en mi hermana, Señor, el deseo de compartir su necesidad, Padre Santo, y gracias también por colocar en ella esa confianza de que hay que acudir a ti, Padre Santo. Qué bueno, Señor, porque tu palabra dice que sin fe es imposible agradarte, Señor amado. Dios de gloria, y que si alguno tiene alguna falta de algo, pida, pero que pida con fe, Señor amado. Y creemos que si nuestra hermana se ha acercado a pedir oración, Señor, es porque ella confía en ti, porque sabe, Señor amado, Dios de gloria, Señor, que tú, Padre Santo, nos ayudas, nos consuelas, nos diriges. Tú obras en gran manera, tú eres el soberano, Señor. Por eso colocamos, oh Dios del cielo, aquellos inquilinos, Padre Santo, aquellas dificultades que se están presentando, Señor. Padre, tú obraste en el corazón de aquel difícil faraón de los tiempos de Moisés. Tú obraste en ese corazón porque tú eres soberano, Señor de gloria. Nosotros te pedimos que seas obrando en aquellos inquilinos difíciles, Señor. Quizás hay rebeldía, hay incredulidad, Señor. Y como consecuencia de esto, entonces, puede haber un comportamiento que no sea acorde, Señor, con el que debe haber, Señor de gloria. Padre Santo, puede que ellos no te conozcan, Señor, y por eso también están obrando de algunas maneras que puedan traer dificultad. Sabemos que vamos a encontrar dificultad también con las personas, Señor, Padre, como consecuencia del pecado, Señor. Por eso acudimos a ti, para que seas tú, bendito Señor, quien estés obrando en esos corazones, Padre, de aquellos inquilinos, para que estés guiando y obrando en la vida de mi hermana Isabel también, Señor. Y creemos, Señor, Dios de gloria, que también a través de estas situaciones tú estás conformando a mi hermana a tu imagen y a tu semejanza, Señor. Así que te pedimos, Señor, que la fortalezcas en paciencia, que la fortalezcas en fe, que le des, Señor amado, de tu sabiduría para poder obrar en estos momentos, Señor.
Oh Señor amado, nosotros acudimos a ti, te alabamos en Cristo tu Hijo, te adoramos Señor porque podemos presentar delante de ti nuestras necesidades, nuestras peticiones Señor de gloria, confiados solamente en ti, confiados en la obra de nuestro Salvador Jesucristo, Señor amado. A ti acudimos, Padre Santo, en este momento y bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Y a todos nuestros hermanos por haberse conectado con nosotros, les damos las gracias y les extendemos la invitación para que el próximo domingo estemos pendientes de nuestro servicio como de costumbre. A las 9:30 de la mañana estaremos en nuestro servicio dominical. Pongamos en nuestro corazón un propósito como el que tenía el salmista cuando dijo: me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Pongamos ese propósito, amado hermano, de no olvidarnos de las palabras, de la palabra del Señor y de regocijarnos en su palabra. Amén. Que esta palabra sea de regocijo para cada uno de ustedes. Y nos despedimos, hermanos. Que Dios les bendiga y nos estaremos encontrando el próximo domingo. Dios les bendiga.